Bueno, bienvenido, muchas gracias por estar. Gracias por invitarme y hacerme partícipe de esta gran fiesta, la mejor fiesta del país. Eso ya se sabe y lo estoy comprobando. Excelente todo, felicitaciones. Porque este es un trabajo en equipo, un trabajo de todos ustedes, todos participan y la muestra está a la vista. Gracias. Si quieren hablamos de agua, pero necesitamos por lo menos 3 o 4 horas. Ustedes van a decir, ¿de agua se puede hablar tanto? Yo les aseguro que sí, se puede hablar y mucho. Y no vamos a hablar de agua únicamente para las orquídeas, vamos a hablar del agua en general porque van a entender algunas cosas que nos pasan inclusive a nosotros. Mi profesión es las orquídeas y tengo como hobby ser médico. Tengo otra línea de la medicina que voy hacia lo natural y me gusta y cada vez me atrapa más y lo transmito en el momento que puedo porque nos hace bien a nosotros, a los animales y a las plantas. Los seres vivos tenemos un 75% en promedio de composición de agua, o sea, somos prácticamente agua, ¿sí? Inclusive nuestro planeta se dice que la superficie está cubierta por un 75% de agua. El ciclo del agua ya lo estudiamos en la primaria, eso está continuamente, pero ¿cuál es la diferencia? Que todas las sales que van escurriéndose a través de los cauces de ríos, arroyos, deshielo y llegan hasta el océano, van llevando sales, por eso cada vez el océano va a estar más salado. Y lo que está cayendo acá siempre van a ser las precipitaciones con agua de lluvia sin sales, ¿sí? Ustedes vieron que cuando íbamos a la primaria, a la escuela, nos decía que el agua tenía 3 características. Son estas 3. ¿Cuánto tiempo pasó para que nos demos cuenta que tenía otras propiedades? Dentro de esas propiedades vimos, por las características, el pH, una conductividad, dureza. El agua es un disolvente y está en los procesos de cohesión y adhesión. Ok. Esas son las actuales características o condiciones que nos ofrece el agua. Nos vamos a dedicar únicamente a estas de arriba, ¿sí? Al pH, conductividad y dureza, que es lo que nos interesa o más nos interesa para desarrollar y entender el agua de las orquídeas, para las orquídeas. ¡Wow! Empezamos a dar el hincapié inicial. Bueno, dureza. Se dice que una concentración de compuestos minerales que hay en una determinada cantidad de agua, especialmente carbonato de calcio y magnesio. Eso es lo que le da la dureza al agua, principalmente estos 2 componentes. Se clasifica el agua de acuerdo a la cantidad o la concentración de estos componentes, la vamos a caracterizar como agua blanda cuando tiene menos o igual a 17 miligramos por litro. Cuando tenemos menos o igual a 120 es moderadamente dura y cuando tiene mayor de 180 estamos hablando de un agua ya muy dura. ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos a hablar de pH. El pH se dice que va del rango del 0 al 14. En el medio estamos hablando de un pH neutro. Ustedes conocen una bebida gaseosa. ¿Qué significa esto? Arriba de 7. Que arriba de 7. O sea que esta bebida gaseosa tiene un pH alcalino, salado. ¿Sí? Eso significa. ¿Y por qué le dan a los enfermos cuando están hospitalizados? Porque se dice que está en proceso de acidosis y esto ayudaría y no entorpecería ni la digestión ni su estado general. Bien, entonces, abajo de ese 7 va a ser ácido, arriba de ese 7 hasta 14 va a ser salino. Si yo entiendo el concepto y quiero que lo entiendan ustedes ahora,
Si una sustancia es capaz de dar hidrógeno, va a ser ácido. Si una sustancia es capaz de dar oxidrilo, que es OH, oxígeno e hidrógeno, y oxidrilo. Si una sustancia da esto, va a ser ácido. Si da esto, va a ser alcalino. Está jugando el control. Y les voy a dar un ejemplo. ¿Saben qué es esto? Esto es hidrógeno y esto es cloro. ¿Sí? ¿Saben qué es esto? Ácido clorhídrico. ¿Saben dónde está el ácido clorhídrico en nuestro cuerpo? En el estómago. Y tiene un pH más o menos entre 3 y 3,5. Un pH ácido. Estamos hablando que estamos acá. Ácido. El ácido clorhídrico. ¿Y yo cómo lo neutralizo? Con alguien que dé oxidrilo. Y yo tengo hidróxido. ¿Quién es mi secretaria? Y nosotros somos bioquímica. ¡Son bioquímica! ¡Uy! Bueno, esto es hidróxido de potasio. O sea que esto lo vamos a considerar, de acuerdo al concepto, que si esto puede dar un hidrógeno y este puede dar un hidróxido, este va a ser alcalino y este va a ser ácido. Si yo estoy con acidez y me tomo un antiácido, ¿qué va a tener? Hidróxido de potasio. No quiero meterlo, pero un hidróxido de aluminio, por ejemplo, que son los componentes de los antiácidos que tomamos. Y lo neutralizamos. ¿Qué significa? Que de una punta que es ácido y de una punta que es alcalino, voy a tratar de ir a neutralizarlo o acercarlo al 7. ¿Se entiende esto? Sí. Si entienden esto, van a entender todo el resto. ¿Se animan a algo más difícil todavía? Sí. Si yo uno el cloro con el potasio, ¿qué voy a tener? El cloruro de potasio, que es una sal. ¿Y qué me queda? Agua. Muy bien, me queda un hidrógeno de acá y me queda un hidrógeno de acá con un oxígeno. O sea, voy a tener... ¿Y esto qué es? Agua. Entonces, si yo me tomo un antiácido, voy a tener agua. Eso es lo básico en pH. Y es aplicable a animales, a plantas y a personas. ¿Vamos? ¿Se animan a más? ¿Cómo lo puedo medir el pH? Tenemos distintos métodos y vamos a actuar. Lo hacemos después, yo creo. Vamos. Les voy a dar un poquitito la teoría y después vamos a aplicarlo con un pHímetro que hemos traído ahora como para determinar cuánto de pH tiene cada una de las soluciones que trajimos. ¿Estamos? Bien. Se puede con papel de tornasol, se puede con un pHímetro, con fenolftaleína y con naranja de metilo. Son los métodos que están más o menos al alcance nuestro. El pH de agua. Del agua destilada vamos a tener que es ligeramente ácido, está en 5.8, 6. El agua de lluvia también, hasta 6. El agua potable ya lo levantamos un poco. Y el agua potable va a estar condicionada al lugar de donde está procesándose el agua. ¿Sí? Entonces vamos a tener zona donde va a ser más dura, zonas que van a ser menos duras y zonas donde, por ejemplo, que lo dijo Fito, donde llueve mucho y lava permanentemente las napas, y eso está continuamente, porque son, según el régimen de lluvia, Misiones es la provincia de nuestro país que más lluvias tiene. Entonces,
van a estar continuamente lavando y llevando esas sales, y el agua de las napas va a tener más dilución y va a tener menos alcalinidad. ¿Entendieron eso? Sí. Bien, voy a aprovechar las palabras de Fito. Fito dice, Dolores está en la cuenca del Salado. El Salado, saben que es un río que se alimenta de las napas, y todas esas napas están acarreando sal de todos lados. Y el agua de Dolores es más salada o es más dura. Perdón, me acerco a la cámara, me olvido. ¿Estamos de acuerdo? Ahora yo voy a jugar un poquito con ustedes. De acuerdo a eso, hablamos de Misiones y hablamos de Dolores. ¿Cómo será el agua de Mar del Plata? Yo estoy viviendo actualmente en Mar del Plata. Salada. ¿Qué río? Seguramente no es salada. Porque hay tratamiento. No, hay buena fábrica de cerveza. Hay Hay buena fábrica de cerveza. Y donde hay buena fábrica. Bueno, a ver, quiero más opiniones. Se me despiertan, vamos. Hay buen agua, seguro. Hay buena agua. ¿Qué decís vos, Fito? Fito, quiero saber. Santa Fe. Mirá que me lo contuve desde Dolores, que nos venimos en el auto hablando y hablando y hablando y no paramos. El agua de Sierra de los Padres. Mar del Plata se alimenta con el agua de Sierra de los Padres. Agua de deshielo. Vamos. ¿Y por qué será que el agua de Mar del Plata tiene menos sales que el agua de Dolores? Porque una viene de vertiente profunda y la otra no. No, una de deshielo y la otra es una. Sierra de los Padres es vertiente. ¿No? No. Dale. Bueno, no es tan fácil. Es más, yo lo aprendí hace ¿Dónde? un par de años, antes de la pandemia. Ustedes vieron que Buenos Aires es la provincia que más se acerca o más se mete en el océano. Sí. ¿Ustedes saben cuál es la parte de Buenos Aires que más cerca está de África? Mar del Tuyú debe ser por ahí. Mar del Plata. Mar del Plata, sí, tiene. ¿Cómo se llama ese lugar? Lo vemos en Sí, geografía, sí, sí. Cabo Corrientes. Y está en la misma ciudad. Está en la misma ciudad, Cabo Corrientes. ¿Y saben por qué? Bueno, no importa. Hay una placa que se llama placa de Tandilia, que es la que protege toda la parte subterránea y se mete en el mar, en la plataforma submarina. ¿Sí? Va haciendo extracto hasta que se mete en la plataforma submarina. Y la punta esa forma parte de esa placa de Tandilia. Bien, ¿eso qué significa? Que tiene, muy bien, que tiene distintas barreras el agua que va filtrando, va pasando por piedras, O sea, el filtro. y se filtra, y esa sal no llega de la cantidad que hay en las tomas que tienen en Dolores. ¿Les gustó? Sí. Bueno, sé que no es un concepto que se tiene, pero bueno, los quería traer porque viene a colación. Entonces, el agua, y hace como en el año 2009, fue Eduardo Flasland a disertar a Mar del Plata, a mi grupo, y él tomó una muestra de agua y le llamó la atención que el agua de Corrientes, que estamos hablando por acá de Santa Fe también, el agua de Corrientes tenía mucho más dureza que el agua de Mar del Plata. Dice, yo jamás me hubiera imaginado eso. Y ahora les traigo, y empecé, dije, y hablé con personas que son geólogos y todo, y dije, sí. Y muy bien el agua de Sierra de los Padres y todo, porque están sobre la cuenca de la plataforma esta, de la placa de Tandilia. Bien, vamos a seguir porque el tiempo es tirano. El agua mineral tiene aditivos, tiene minerales que se le agregan, y el agua oxigenada es la más ácida, que tiene 2 a 3 de pH. ¿Alguna duda con los pHs que presentamos?
el agua que usamos para el pH de las orquídeas, acá lo estamos diciendo, que debería ser por debajo de 6,5. ¿Por qué? Porque depende del pH, me va a facilitar, me va a neutralizar o me va a favorecer la precipitación. Si yo tengo, hablamos de allá, vamos a ir de nuevo a la pizarra, decimos que el pH de las soluciones debe ser tal que permita estar disuelto a la totalidad de los nutrientes sin dañar las raíces, evitando de este modo la formación de precipitado. Ya les voy a explayar mejor eso, pero más o menos para que lo vayan escuchando. El hierro se encuentra en forma iónica, disponible por la planta en menos del 50%, por encima de 7. Ustedes saben que para que nosotros absorbamos el hierro, les doy un ejemplo, nos dicen tienen que tomarlo con jugo de naranja, con ácido cítrico. Bajamos el pH y para nuestro cuerpo es mejor y se absorbe más el hierro. ¿Lo entienden eso? Bien. Si yo tengo un estómago al 7, no al estómago al 3, 4 que necesito de acidez, no voy a absorber, si tengo 7, el hierro. Si estoy con la panza llena, ese hierro que estoy consumiendo a través de una carne va a estar siendo neutralizado, se va a acercar al 7 y no lo voy a absorber al hierro. ¿Entiendes por qué tiene que tomarlo con jugo de naranjas? Bien. Y favorecemos el mejoramiento para la anemia. Lo que nos pasa a nosotros, nos pasa también a las plantas. Por eso yo siempre les asocio con ideas que son que sean cotidianas para que lo puedan entender. Si yo tengo a un pH 8, no solo no se va a absorber, sino que va a precipitar. ¿Qué significa que precipita? Que se conglomera, ya se transforma en algo que no va a ser absorbible y no va a entorpecer. Y ese mineral va a estar en la superficie de la raíz y no va a poder ingresar. ¿Sí? Es como cuando nosotros precipita el calcio y forma el cálculo a nivel del vesículo, a nivel del riñón, y no nos permite absorberlo porque ya está en vía de expulsión y nos está complicando la existencia. Lo importante es que si está alto no se absorbe el hierro, si está bajo es más factible. Bien, y se dice que en forma de hidróxido férrico por debajo del 6,5 se absorbe el 90%. Bien, concepto en claro. Cuanto más disuelto, por un lado, va a ser más absorbible por la raíz, por mi estómago. ¿Sí? Con respecto al pH en el rango 5, 6,5 sería como el rango, lo que vos preguntabas, el rango más apto o mejor como para que se absorban los nutrientes. La práctica totalidad de los nutrientes está en forma directamente asimilable por las plantas. Por encima de 6,5 la formación de precipitado puede traer importantes problemas y por debajo de 5 puede verse deteriorado el sistema radical. Si es muy ácido, obviamente la raíz, los extremos son malos y me va a perjudicar. Bien, ¿cuál es la importancia del pH en las plantas? Por encima del 6,5 el fósforo y el calcio va a ser absorbible o nada directamente y precipita. Por encima del 7, el riesgo de precipitación de calcio y magnesio en forma de carbonato es muy alto. Estas son las dos consideraciones que hay que tener en cuenta. Por eso es importante el pH y medir el pH y saber cómo estamos regando. Vamos ahora a un temita un poquito más difícil. Conductividad. Habíamos hablado que conductividad primero vamos a dejar el concepto. El pH, el rango entre 5.5 y 6.5. Lo ideal.
ligeramente ácido, diríamos. Ahora, vamos a conductividad. Es la propiedad de un elemento de conducir la corriente eléctrica. Si yo tengo el agua pura, no tiene ninguna partícula y eso no me va a permitir la circulación de la corriente eléctrica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo un recipiente con una cantidad de agua y acá hay partículas, la corriente eléctrica se une ahí y hay una corriente desde acá hasta acá. Cuanto más partículas, más rápida o mayor conductividad va a tener esa agua. ¿Sí? Si esa agua no tiene absolutamente ninguna partícula, no va a producir o no va a tener la propiedad de conducir la corriente eléctrica. ¿Está? Cuanto más partículas, cuanto más soluto, cuanto más minerales tenga esa agua en ese recipiente, mayor va a ser la conductividad. Ese es el concepto básico para que lo entendamos todo. No es necesario ser físico ni químico, lo entendemos así. Chao. Entonces, el agua pura, la velocidad de conducción de esa energía se mide con microsiemens. ¿Sí? Esa es la unidad. Yo en el agua pura voy a tener 0,05 microsiemens por centímetro cuadrado, por centímetro. Ahora, el agua destilada va a tener 0,5 microsiemens. Y el agua potable, se dice que el agua que nosotros consumimos tiene entre 1 y 1,5, que es lo aceptable. Si tiene 1, es mejor, pero si tiene 1,5 sería un agua dura, un agua que tiene muchos minerales. Para las orquídeas, la electroconductividad, vamos a ponerlo un milisiemens por centímetro. Esa es la ideal. Las plantas medianas. Que es el total de... ¿Cómo? Las plantas medianas o grandes, las más chiquitas un poquito menos. Obviamente, es como un bebé. A los bebés le vamos a dar alimentos mucho más suaves porque lo toleran menos los alimentos más cargados. Entonces el máximo, máximo tolerable. Este es el máximo tolerable. Exacto. Cuanto más alto sea el índice de electroconductividad, va a ser menos asimilable y me va a llevar para atrás la planta. El plantín, cuanto más bajo sea de 1, vamos a estar mejor. TSD es el total de sólidos disueltos. ¿Estamos bien hasta ahí? 640. Y volvemos 640. El máximo también tolerable. Es el ideal. ¿Es el ideal? El ideal sería un poquito menos. El ideal hasta 640. ¿Se entiende? Sí. O sea, si hablamos, por ejemplo, para darle un ejemplo, el colesterol ideal en una persona es de 200. Sí. Ok, no es el ideal 200, No, el máximo. pero si tiene 180, no es que está mal, está mejor. Pero se dice que hasta 200 está bien. Acá vamos a hablar lo mismo, es el mismo idioma. Y volvemos a lo que ya les anticipó mi antecesor Pito. Mi copiloto, yo soy el copiloto de él. Bueno, ¿qué pasa por ley de osmolaridad? Donde haya mayor concentración y acá agua pura. El agua pura va a tender a tratar de diluir a donde hay mayor concentración. Entonces acá va a aumentar el nivel de agua, acá va a disminuir, porque de un lado pasa para el otro en contra de la física. Aunque ósmosis es física, nos explica que el agua va a tratar de disolver. Por eso una de las propiedades del agua era de disolvente. Va a tratar de disolver. Y volvemos al tema de la raíz. No le tapa acá la columna. Cuando regamos con agua pura,
Yo voy a tener la raíz con la parte de crecimiento que es la cofia. Si yo riego con agua pura, acá los poros de permeabilidad me van a permitir ingresar. ¿Por qué? Porque si es agua pura, volvemos a esto, que el agua pura va a tratar de disolver y siempre el interior de las raíces siempre tiene algo de sales y me va a disolver y la raíz se hidrata. Bien, si yo a esa agua pura le pongo un agua más dura o fertilizante o sales, algo, todas esas partículas que están muy concentradas se van a ir, no van a poder pasar todas y se van a ir, ya hablamos recién, de las partículas que precipitan. Entonces, eso van a estar precipitados en la superficie de la raíz y no van a ingresar. ¿Y eso qué significa? Que el agua del interior de la raíz va a tratar de disolver las sales que están afuera en su superficie y ahí va a ocurrir este fenómeno de ósmosis y me va a deshidratar la raíz. Si se deshidrata la raíz, se va a deshidratar también la planta. Entonces, con el concepto que dejó Fito, menos es más, significa que si yo quiero tener una planta esplendorosa, no voy a lograr que crezca más todavía poniéndole más fertilizante. ¿Se entiende? Más porque tal vez... mayor concentración de fertilizante. Exacto, porque ya empiezo, le puse y se puso bien. Ok, le voy a poner más, porque siempre queremos más, nunca nos conformamos. Le ponemos más y estamos cometiendo el error. ¿Sí? Porque siempre la competencia, no. Tratemos de hacerle un bien a la planta. ¿Se entiende cuándo se deshidrata una raíz y cuándo la podemos hidratar? Bien. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo se comporta la raíz? La raíz contiene agua con sales metálicas disueltas. Eso naturalmente. Con agua baja en electroconductividad, la raíz absorberá por sus membranas ópticas metales con agua de baja conductividad. Se alimenta bien. Cuando aumentamos esto, aumentamos la electroconductividad, vamos a cometer el error y se va a deshidratar. Es importante saber que la electroconductividad soporta cada especie. Supongamos, vamos a ir un poquitito a la práctica, el Cymbidium tolera bien el agua de la canilla. ¿Por qué? Porque tiene una tolerancia mejor a una electroconductividad mayor. Pero no todas las plantas necesitan o pueden tolerar eso. La Phalaenopsis, por ejemplo, si la regamos con agua de lluvia y de vez en cuando el fertilizante, me va a poder absorber bien. Pero si la regamos con agua de la canilla, vamos a tener el problema de la deshidratación, porque la electroconductividad del agua de la canilla es superior. Bueno, este concepto ya lo tenemos y a tener en cuenta que el medidor de electroconductividad, que lo vamos a probar ahora con Gastón, podremos establecer la cantidad de solutos que tiene esa agua, la que usamos nosotros, ya sea de la canilla, el agua de lluvia, y muchas veces nos confiamos que el agua de lluvia que estamos usando no tiene solutos, pero el agua de lluvia que yo junto no tan solo lavó todas las sustancias que están en la atmósfera. ¿Ustedes escucharon alguna vez hablar de la lluvia ácida? Bueno, es la primera, la que lava la atmósfera. Hay partículas en suspensión en la atmósfera, en el aire, el agua las acarrea y esa agua es un agua ácida. Y no es conveniente. Siempre se dice que hay que juntar después del chaparrón. Bien. Y por otro lado, no tan solo cae el agua de lluvia lavando las partículas de la atmósfera, sino que también va a pasar por el techo. El techo puede ser de teja, el techo puede ser de chapa, y me va a acarrear lo que haya arriba, por ahí una paloma defecó, por ahí lo que sea, todo eso arrastra. Y si nosotros tenemos un recipiente que estamos juntando agua, todo eso va a ir para ese depósito.
Entonces no nos confiemos a veces con que es agua de lluvia, porque en realidad ya no lo es. Con un medidor podemos establecer la cantidad de soluto que presenta el agua. Se deben usar sustratos inertes para disminuir el margen de error y la máxima absorción de nutrientes se realiza a una temperatura de 18 grados, 20 grados. Bien, si yo aumento la temperatura voy a modificar todos esos parámetros. Por eso es importante tener en cuenta que las mediciones siempre se va a hacer con la misma temperatura del agua. La raíz. ¿Por qué es importante saber la estructura de la raíz? ¿Y por qué es importante conocer una raíz de orquídea? Ustedes saben que hay distintas variedades de raíces, desde una Miltonia, que tiene unas raíces muy delgaditas, hasta la raíz de una Phalaenopsis, que es mucho más voluminosa. ¿Y a qué se debe? Tal vez la raíz es la misma, pero la estructura es diferente. ¿Y cuál hace la diferencia? Ese velamen, que es un colchón, es una almohadilla que cubre a la verdadera raíz que está en el centro. Ese velamen lo que hace a veces es reservorio de agua. Por eso es cuando nosotros mojamos una raíz de Phalaenopsis, va a cambiar el color, se va a hidratar y se va a poner más verde. Acá tenemos un corte y vemos, miren la cantidad de células que tiene el velamen, que son células descamadas, células que no tienen ya función como célula en sí, sino como una almohadilla que cubre la raíz propiamente dicha. ¿Por qué es importante la raíz? En las orquídeas que ya son demasiado evolucionadas, son las que están ocupando la cumbre de una pirámide, igual que el ser humano en la pirámide de la evolución animal, las orquídeas están ocupando la parte más alta de la pirámide porque son las más evolucionadas dentro del reino vegetal. Ellas pueden vivir sin hojas, pueden vivir sin tallo, pueden vivir sin distintas partes de su planta como el resto de los vegetales. Y vemos que solamente la planta tiene raíz, porque con la raíz cumple las funciones de toda la planta y puede llegar a florecer. Esta se da en Florida, no sé si la conocen, la orquídea fantasma. Es muy buscada, ya prácticamente está en peligro de extinción. Esta la conocen un poquitito más y a veces podemos encontrarla en Misiones, el Campilocentrum. Y fíjense, dos partes tiene esta planta, raíz y flor. Las funciones de la raíz, y acá vamos a hablar un poquitito, aparte de nutrición y de hidratación que tienen todas las raíces de todo el resto de los vegetales, va a tener la función de sujeción, de anclaje, sostén, también de fotosíntesis, y ahí la reemplazamos un poquitito a la hoja. Reserva de agua y nutrientes. Ese velamen me sirve también para reservar y para guardar un poco de agua. Captar materia orgánica. Yo siempre digo que el Cirtopodio, por ejemplo, tiene dos tipos de raíces. Unas raíces que son primarias, que tienen todas estas funciones, y otras raíces que son secundarias, que están mirando para arriba, están orientadas para arriba. El Cirtopodio, ¿lo conocen? Bueno, hay distintas variedades. El Catasetum. Nos quedamos con el Cirtopodio, el Catasetum por ahí no tanto. Y la función de esas raíces que están para arriba es de captar, de recibir materia orgánica. El gramatofilium. Que van a... ¿Cómo? El gramatofilium. Sí, que va a conducir a la parte central donde están las otras raíces y les lleva el alimento para que lo puedan absorber. Entonces, ¿cuántos vegetales podemos conseguir nosotros que tengan todas estas funciones? Vamos, Gastón. ¿Esto lo explico un poco? Sí. Esto es para medir la electroconductividad. Vamos a tener distintas
muestras. En este recipiente Gastón colocó un fertilizante y vamos a medir qué electroconductividad puede llegar a tener esa solución y si le estamos haciendo bien a la planta cuando la estamos fertilizando. Sí, en este caso yo lo exageré un poco, puse de más, y es para los fertilizantes que a lo mejor son tipo sales. En el caso del Fertifoc que decía Fito, y nosotros a veces, yo era un quemador de raíces nato, o sea, hoy me levanté contento y a lo mejor le ponía un poco más, o esto de decir no siempre más es mejor. Bueno, lo que te ayuda a esto, a medir la electroconductividad, es un aparatito que se compra en Mercado Libre, no es tan caro, de hecho vale mucho menos que una planta. Bueno, se enciende acá y acá donde dice Shift es donde vas cambiando y acá donde te aparece EC es para medir la electroconductividad. Entonces, en el caso en que tengamos dudas y no tengamos una jeringa para poner los 4 mililitros por litro que dicen los fertilizantes o no lo diga bien, bueno, medimos acá y bueno, acá yo puse esta sal y introducimos el aparato acá en el agua y en este caso a ver. Bueno, acá dice... Yo lo voy anotando. Sí, dice 12, es un montón. Si estamos diciendo que la electroconductividad ideal es de 1 milisiemens por centímetro, este tiene 12. Chao. Ahí, claro. Ahí estamos haciendo el efecto inverso, estamos haciendo la deshidratación en esa raíz, la estamos quemando. Este agua de la canilla. Ahí están identificadas. Esta es de pozo. ¿Querés enjuagarlo al Sí, aparato? sí, sí. Ahí Tenés que tenés enjuagar. en la botellita tenés agua para enjuagar. Acá vos pusiste. Sí, igual debería ser agua pura. Sí, yo lo pongo. Sí, sí, lo tenés que Es enjuagar. de dispenser, así que es bastante. Ahí está en serio. Bueno, este agua de la canilla, como ahí aparecía 12. ¿Agua de la canilla de acá? No, ¿Desde cero? este es agua de canilla de mi casa que no tengo red, tengo donde vivo de pozo, en una toma. Acá dice 1,042. Bien, bien. O sea, acá. 1,042. Bastante cercano. Y la de pozo, Esa es directa de pozo y después ahora les voy a contar cuál es la diferencia entre una y otra. Siempre enjuagarlo entre medicina y medicina. esta es 1,4. 1,43. Me conviene con la de la canilla. Bueno, ahí está el punto. ¿Quién dijo eso? Ella. Que muchas veces conviene. En mi casa yo tengo agua de pozo, cargo el tanque, y como tengo problemas de sarro, que Sí. se nota periferia, sanitario, Sí, la pesada, agua de- donde sea. Hice una prueba y compré unas sales de polifosfato alemanes. Y justamente lo que está terminando de ver es qué resultado daba las sales en el tanque. Lo puse el 31 de agosto y veo que me bajó casi un 40% la dureza. Bueno, acá las químicas me van a decir cuál es el efecto o cuál es la función de las sales que está utilizando Horacio. Capturan, Exacto, las capturan a todas las partículas. Supongamos que yo tengo un recipiente. Esto toco de oído, esto no lo estudié, no lo sé, pero sí de oído escuché, por ejemplo, Es como en un Tigre, quelante. cómo hacían el agua potable. Como un quelante sería. Exactamente, lo que hace es captar las partículas, las hace pesadas y las hace sedimentar. Precipita. las aglomera. No las hace desaparecer. Ojo con eso. No. Las aglomera dentro Las de- aglomera y el peso No, hace que precipitación. sedimente. Precipitación. Precipitan. Entonces no. Entonces, no es tan-
Ojo con usar toda el agua, vamos a usar la de arriba, vamos a esperar que se deposite. Y vamos a usar la de arriba, la de abajo la vamos a ir descartando. Es como cuando uno está tomando mate y siempre pone agua y agrega agua a la pava. La pava evapora mucha agua cuando se calienta y se va concentrando. Entonces seguimos tomando un agua muy concentrada en sales, a tal punto que tiene un sarro que es difícil después de erradicar del fondo de la pava. ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso es algo cotidiano como para que se den cuenta qué es lo que está pasando. Y no nos damos cuenta que está continuamente vaporizando y se concentra cada vez más. Y después le agregamos más agua. No, hay que limpiar ese fondo. Es lo que quisiera que hagas con ese recipiente que vos juntás, porque tengo todo precipitado acá en el fondo. ¿Sí? Bien. ¿Ya está con todo eso? Perfecto. El vaso primero es el agua de Santa Fe. Ese vaso, ese es el agua que tomamos en Santa Fe. ¿La pediste de Tengo de Ay, no, canilla. porque lo limpia ese. Ese. ¿Usaste para limpiar? No, este eso. es para limpiar. Ah, Nos faltaba eso para... El agua de la canilla, o sea, del agua De acá de corriente. Santa Fe. Ah, me parecía. Claro, este da 0,13. Y va a 0,13. El agua de Santa Fe es una... Pero Por eso tenemos la mejor cerveza. Me parecía que daba muy alto. me parece que es muy bajo, ¿eh? No, está bien. Donde hay buen agua hay cerveza. Bueno, pero se le ponen los... Entonces, cuando uno le agrega el perejil, Claro, ese es el agua. ahí está. Bueno. Cuando uno le agrega el perejil, por eso es tan bueno para las orquídeas, Santa Fe. Exacto, si yo voy a poner más sales a alguna de estas aguas, ¿con cuál voy a estar un poco más tranquilo? Bien, y si me dicen tiene que poner 1 centímetro cúbico, si yo pongo 0,5, les aseguro que voy a absorber y voy a ayudarle más a la planta que poniéndole 1, que es recomendable. ¿Estamos? Bueno, ahora voy a ir un poquitito más allá. Ácido, Sí. una cosa. En mi caso, yo puedo regar con agua de la canilla, pero no puedo fertilizar con el agua de la canilla. Porque si me voy a... ¿Entendiste el concepto? ¿Lo entendieron ustedes? Se puede regar porque tiene la cantidad de soluto que lo puede tolerar. Si yo le agrego el fertilizante a esa agua, voy a aumentar la electroconductividad y voy a perjudicar la planta. Entonces, con esa agua que tengo 1, yo puedo regar. Pero voy a fertilizar con el agua, o le voy a agregar fertilizante al agua que tenga menos de 1. si no Para... tenés, mi caso. ¿Eh? Si no tenés otra opción, buscar Agua de lluvia. Agua de lluvia, agua destilada, agua de la heladera, del freezer que se condensó, del aire acondicionado, porque todos ustedes tienen aire acondicionado, Ah, sí, sí, pero en verano. que es de condensación. Y si no vengo a Santa Fe, me llevo un bidón. Sí, no se quedó atrás. Y discúlpame, el agua esta que tenemos acá, que es la de dispenser, esa. Es agua mineral, tiene aditivos de minerales. No, las de dispenser normalmente son aguas filtradas Son acá aguas en Santa filtradas. Fe. Por eso, ¿querés probar la Queremos comprar un conductividad? recipiente, hay un vasito por ahí. Mezclamos este agua ahí. Si se y listo. mezcla. Sacan el cloro, por lo general le sacan el cloro. Está bien juntar el agua. Ah, ¿qué pasa con el...? Me encanta eso, sacaron el cloro. Muchas veces dicen, no hay que regar porque tiene cloro. A las 24 horas Ustedes se se quedan evapora. callados. Tiene cloro y el cloro es malo para las plantas. ¿No dicen eso? Entonces dicen, no, yo lo que hago es dejarla 24 horas, 48 horas para que se evapore el cloro. ¿Cuánto dio? 0,16. 0,16. O sea, que es mejor tomar el agua de la canilla de Santa Fe. Sí. Yo tengo una tía que no puede tomar nada de sales y le recomendaron tomar de la canilla y no el agua de El agua mineral. o lo que sea. Ahí está la glacial y está la de mejor calidad que hemos visto en la comisión de cardiólogos de la Argentina, es la Envian. Sí. Pero es un agua muy cara, es un agua que tiene muy baja concentración
de minerales. Bien, El agua de volvemos. la canilla que dijeron sedimentarlo, dejarlo en reposo. Volvemos a eso. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Que, no, yo me quedo tranquila porque uso el agua que la hago reposar 48 horas y se le evapora el cloro. ¿Se evapora el cloro? Sí. ¿Quién dice que no se evapora? Si es volátil, se evapora. La mayoría del cloro Si se no, baja. la pileta tendría un... Vos le echás cloro a la pileta, si no se evapora, estaría siempre ahí. Pero en la superficie del agua se empieza a evaporar. Por acción. Bien, pero no estamos hablando de cloro solamente. Hipoclorito, Porque la lavandina, ¿qué es? Hipoclorito de sodio. Entonces yo tengo... Cloro, oxígeno y hidrógeno. ayúdame con la fórmula del hipoclorito. Bueno, no importa. No importa. Tengo dos importantes en el hipoclorito de sodio: el cloro y el sodio. Si yo evaporo el cloro... Pero te falta oxígeno e hidrógeno ahí. Sí, falta el... Sí, bueno, ¿querés que te lo ponga? Te lo pongo. No importa tanto. No interfiere en este momento. Si yo elimino el cloro en forma de evaporación o lo que fuese, ¿quién me queda? No, Me queda el sodio. Me queda agua salada. Entonces no conviene. Sí. No. Yo lo que estoy haciendo no es que conviene o no conviene, es desterrar mitos. Entonces, no porque deje estacionar el agua voy a tener una mejor agua. ¿Entienden? Porque tenga o no tenga el cloro no me jode a la planta. Lo que me jode es el sodio y no el cloro. Y la agua salada que decía que encontraba él en la punta de la hoja, la sal en la punta de la hoja. La sal, esa concentración de sal que se va a evaporar el agua, esa sal va a estar en la punta y va a ser tóxica y me va a dañar los tejidos celulares de la hoja y me la va a secar. Por eso la punta donde hace o se deposita esa gota de agua me la va a quemar. ¿Estamos? Bien, hasta ahí llegamos bien. Tomo agua imantada y quiero hablar 2 segundos porque de todos los asistentes había 6 o 7 personas que habían escuchado la clase de imanes. ¿Por qué quiero hablarles de imanes? Porque los imanes van a mejorar la calidad del agua. Va a ser beneficiosa para las plantas como lo es para nosotros. Si yo uso un recipiente que tiene un agua, la someto a un campo magnético durante 24 o 48 horas, voy a lograr un efecto en esa agua que va a ser beneficioso para mi cuerpo, siempre y cuando ponga el polo norte o positivo en contacto con el culo del recipiente, sea de vidrio o de plástico, no tiene que ser, culo. Culo no es mala palabra. Vos no tenés cola, no sos mono. No tiene que ser metálico. Entonces, ¿cuál es el efecto del campo magnético? ¿Qué hace el campo magnético en el agua? Allá hay un señor que levanta la mano. A ver. Sí, en contacto con el fondo del recipiente para que no se me asuste. No, pero no, poneme al tema. Y la primera Yo no tengo. Claro, y lo que yo tengo es el imán que pego en la heladera y ahí nos matamos. Tengo el imán de la heladera, tengo el imán del parlante. Si ustedes supieran la cantidad de imanes que estamos todo el tiempo sometidos, inclusive en los anteojos que estoy usando. Tenemos campos magnéticos escuchando radio, el celular, todos son campos magnéticos y nos llega esa información a través de ondas que son invisibles, no las podemos ver, que hoy es lo que hablábamos. Y a mí me sorprendía siendo criatura que 2 objetos y ¿qué pasa? Hay algo que no veo y me llama mucho la atención y no es magia. Esto lo usaban los chinos hace 5000 años.
Las piedras de imanes son naturales, estos son fabricados, son trozos de hierro que se les somete electricidad y se les genera un campo magnético que es inagotable. Esto nace con esta potencia y no se agota, no se gasta, termina con esa potencia. Bien, los imanes están y siempre estuvieron, y si lo sabemos usar, lo usamos a beneficio de nuestra salud, a beneficio de nuestros animales, a beneficio de las plantas. Bien, si yo vuelvo el polo positivo en contacto con un recipiente, lo dejo 24, 48 horas, voy a mejorar. ¿Y por qué me dice usted, doctor loco, por qué mejoro el agua? Se separan las cargas. ¿Por qué se mejorará sometida a un campo magnético el agua? Si no separa las cargas iónicas y catiónicas, bien, entonces, bueno, el efecto del campo magnético sobre los metales ya lo conocemos, los atrae, los alinea y todo. Si yo tengo, vamos a ir al ser humano, si yo tengo una congestión, un dolor en la rodilla porque me doblé y se me puso así la rodilla, ¿qué pasa? El tejido tiene que recuperarse, tiene que aliviarse, tiene que volver a restaurar un daño que yo le produje. ¿Sí? Entonces voy a la kinesióloga y me hace electromagnetoterapia. Sí. Okay. En eso hay una conexión eléctrica y está generando un campo magnético en el momento que yo fui. Ok. Estoy hablando más o menos de lo mismo, pero con un imán que ya tiene el poder del magnetismo. Si yo tengo en la rodilla la lesión, voy a tener una congregación de glóbulos rojos tratando de reparar ese daño que se me causó. ¿Sí? Porque jugué la pelota, no había calentado bien, se me dobló la rodilla, se me inflamó porque hay una distensión de ligamentos. Ok, se me hincha la rodilla. ¿Qué es eso? Es un edema y una congestión. ¿Qué es congestión? Que va un montón de sangre y se va a tratar de reparar ahí el tejido. Bien, toda congestión va a llevar a distensión de otros tejidos adyacentes que me va a producir dolor. Entonces, inflamación, congestión, dolor. Si yo mejoro la circulación, disminuyo la congestión, disminuyo el edema, esa inflamación, voy a disminuir ¿qué? Yo tengo casi 60 años y siempre cuento, yo tengo una manta con imanes en la cama, yo estoy cavando, haciéndole estanque para los peces, para los patos, para los gansos, no tengo los 20 años y la cintura me pasa factura. Hay un esfuerzo, mi cuerpo no está preparado para a los 60 años cavar un pozo. Teóricamente vos sos médico y tenés que estar operando en ese momento y querés operar y después salir y hacer, ok. El cuerpo me pasa factura y quedo con la cintura a la miseria. A la noche tengo eso ya y no le presto a nadie. Mi manta es mía. Y yo pongo eso en la cama y durante toda la noche, 8 horas, o 7 o 6, que es lo que duermo, está generando un campo magnético y me está ayudando a restaurar todos los daños o el esfuerzo o el sobreesfuerzo que yo le exigí a mi columna. ¿Se entendió? Murillo, que el gato va y se acuesta sobre esa manta. Es más inteligente que los gatos, eso es tremendo. Los gatos, bueno, no sé, yo les cuento una anécdota. Vengo de trabajar y el gato... Bien, no nos vayamos por las ramas. Ya está el concepto. Vamos a ver cómo actúa sobre el agua. Dijimos que un recipiente tiene el agua y tiene partículas, salvo que sea destilada o ultrafiltrada, no va a tener partículas. Yo someto a este recipiente con el imán que tiene el polo norte en contacto con la base del recipiente, entonces va a tratar de, no va a tratar, actúa sobre esas moléculas que son metales, ¿sí? Tanto el calcio, tanto el potasio son metales. Entonces va a actuar, va a generar un campo magnético
este es el campo magnético, y va a estar influenciando y me va a alinear todos esos metales. Lo estoy haciendo en forma gráfica, como para que ustedes lo entiendan. ¿Sí? Ese alineamiento es lo que me permite entrar mejor a una membrana de una raíz, hidratar esa planta, porque están todos ordenados. Es como una autopista. Yo voy en una rotonda y se arma el lío porque uno quiere pasar antes, el otro después, y se empieza a congestionar el tránsito. La misma congestión que yo tenía en la rodilla, la misma congestión voy a tener en estas partículas que, sin ser sometidas al campo magnético, van a estar todas desorganizadas. Si están desorganizadas, me va a entorpecer el flujo de las moléculas de agua y de los metales a los poros y a la membrana de esa raíz para hidratar. Si yo la alineo, voy a permitir que de forma ordenada vayan pasando las moléculas. Porque inclusive el agua, que la fórmula es esta, tiene un metal que es el hidrógeno. ¿Lo entendieron? Sí. La pregunta de acá de Gastón es muy buena, me dice, está bien, no es lo mismo que yo tenga un recipiente con esta cantidad de agua sólida. Yo actualmente tengo un recipiente de esos azules, de los tambores esos de plástico, y le pongo un imán de 4000 Gauss, con uno solo. Pero eso lo dejo permanente, ese me recibe el agua de lluvia que tiene, o sea, por más que sea de lluvia, ya dijimos que pasó por el techo, por la canaleta y qué sé yo, tiene un montón de minerales y lo tengo en la base de ese recipiente y lo tengo por siempre. Chao. Sigue lloviendo, me voy llegando al fondo cuando ya no llueve y la sequía me acosa, porque es un problema que tenemos en Mar del Plata, y yo voy usando el agua. Llueve y tengo el agua de nuevo y eso se va magnetizando y lo voy usando. ¿Qué significa eso? Si yo tengo con esta característica, perdón, 12 me parece una bestialidad, esta o esta, todas esas partículas van a ser más absorbibles y voy a causar menos daño cuando quiera fertilizar si me paso un poquitito o estoy en el límite. Preferible que no. Entonces, si yo las organizo, ya dijimos, van a ser más aprovechables, tanto el agua como los minerales. Hasta ahí quería llegar. Bueno. ¿Quedó el concepto claro de lo que es un pH, de lo que es una electroconductividad? ¿Sí? Bueno, esa era la intención, que les quede claro un concepto que, si lo hablamos en física, puede ser difícil, pero si lo tratamos de hacer fácil, es mejor y aprovechable. Así como les entró el concepto, así quiero que entren los minerales y estén facilitados para el ingreso y fortalezca una planta como a nosotros nos fortalece el conocimiento y el resto. ¿Alguna pregunta, alguna duda? El calcio es muy jodido. Es difícil que lo absorba una planta, un animal y una persona. Es más, si tengo una señora con osteoporosis, que no quiero señalar a nadie, con osteoporosis, el médico le dio calcio, pero ojo, no le dio únicamente calcio, porque no se absorbe. Le dio alendronato, le dio vitamina D3, le dijo que se exponga al sol, o sea, aumenta las posibilidades de absorción de ese calcio porque no es absorbible. Con el hierro pasa lo mismo, son minerales difíciles, el calcio más, de absorber por una persona, pero no tan solo por la persona, por los animales también y por las plantas también. ¿Quieren que les rompa la cabeza con el concepto? No. Sí, me gusta, porque a mí me gusta mezclar la medicina también. Y acá ya me voy por la cama. Ya terminó la charla.